En este segundo domingo de Cuaresma, de nuevo nos encontramos en el libro del Génesis al inicio, y en ese inicio de lo que llamaríamos la historia de la salvación. Y va a dar respuesta a cómo cada uno de nosotros se inscribe en esa historia de la salvación, cuáles son los hitos más importantes, y al mismo tiempo cómo la Iglesia vehicula esa historia de salvación y esa dinámica. Vamos pues a escuchar con atención los textos. Segundo domingo de Cuaresma, ciclo A, 5 de marzo 2023. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma conmigo en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El domingo pasado el libro del Génesis nos ayudaba a reflexionar sobre el hombre, sobre su actuación, sobre los principios que dirigen su forma de vivir y actuar. Hoy el libro del Génesis nos recuerda el momento de la elección de Abraham, el momento de lo que llamaríamos la vocación de Abraham para ser el padre de un gran pueblo, el padre del pueblo de Israel y, por extensión, el padre de la Iglesia. Por eso Abraham es invitado a salir de su tierra, a realizar ese éxodo de su patria, de la casa de su padre, es decir, de todas aquellas raíces profundas del hombre, y caminar hacia una tierra que te mostraré. Y le da una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y al mismo tiempo le dice: bendeciré a los que te maldigan, a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham obedeció a Dios, y gracias a Abraham se constituye ese pueblo de Israel, un pueblo que vehicula esa historia de la salvación que llega hasta nuestros días con la Iglesia. Y tenemos a Pablo en la carta a Timoteo. En esa carta a Timoteo va a lo que llamaríamos la esencia de la historia de la salvación. Y la esencia de la historia de la salvación es sentirse en comunión con los padecimientos por el Evangelio, porque esos padecimientos son la fuerza de Dios. Y al mismo tiempo nos recuerda que cada cristiano hemos sido llamados, una vocación santa, a la salvación. Pero esa salvación y esa vocación son obra del Señor, son designio de Dios, no por nuestras obras. Nosotros no somos cristianos porque somos buenos cristianos. Tenemos que ser buenos cristianos en todo caso, pero no es la bondad de nuestras acciones, sino el designio de Dios, la llamada de Dios, la vocación, esa vocación santa, según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, desde el momento en que alguien, Dios Padre, nos concibió a cada uno de manera distinta y diferente, de manera como una tarjeta de crédito intransferible. Cada uno de nosotros fue modelado por Dios y conoce todas nuestras acciones, dice el Salmo 32. Y esto se ha hecho patente por nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Y cuál es el núcleo de esa historia de la salvación, de esa comunión con los padecimientos del Evangelio? Que nos llevará a destruir nuestra muerte, a brillar en la vida, a vivir una vida santa, gracias a ese designio de Dios, y a la inmortalidad por medio del Evangelio. Como veis, una lectura catequética de Pablo a Timoteo, llena de vida, llena de esperanza, llena de lo esencial. No nos hacemos cristianos, somos cristianos porque Dios nos hace cristianos y Él es el que hará posible las buenas obras. Y finalmente llegamos al Evangelio de San Mateo, que nos lo cuentan los demás evangelistas sinópticos, cada uno de ellos con una identidad distinta. Aquí en Mateo vemos centrado fundamentalmente en la identidad de Jesús. Pero los elementos de esta transfiguración, que podríamos calificar como una manifestación sólida de la divinidad, lo que técnicamente llamamos una teofanía, y vamos a ver los elementos, es un momento de acercamiento cualitativo de la divinidad a unos hombres que están siguiendo a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan. 3 pilares del Evangelio. No nos olvidemos que cuando estos evangelios han sido escritos, ya había tenido lugar la resurrección, la Iglesia ya estaba constituida y por lo tanto era significativa esta lectura después de la resurrección. Subieron a un monte alto, tradicionalmente consideramos el monte Tabor, en Galilea, al norte. Se transfiguró, metamorfosis, delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol. Son elementos de la teofanía. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Son los elementos de la divinidad. Y aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés, que representa la Torá, y Elías, que representa a los profetas. Y Pedro, ante esta visión teofánica, no hemos de pensar tanto en elementos históricos, sino en elementos teológicos. ¿Cuál es el sentido, en este caso, de la transfiguración desde Mateo? Pedro toma la palabra y dice a Jesús: qué bueno es que estemos aquí, qué bueno es estar en la divinidad, qué bueno es estar en el cielo. Y se plantea hacer 3 tiendas en lo alto de la montaña, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Se olvida de sí mismo y de los otros personajes. Y todavía estaban hablando cuando una nube luminosa, continuamos siempre con la teofanía, los cubrió con su sombra, y una voz, de nuevo la teofanía como en el Sinaí, la voz de Dios, con la Adonai, la voz de Yahvé.
Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Por eso Mateo centra la transfiguración en la identidad de Jesús. La filiación divina. Y desde la filiación divina escuchadlo, porque si lo escucháis a él es como si me escucharais a mí. Y ante la divinidad, la reacción de los hombres. Cayeron de bruces, llenos de espanto, el miedo ante el paso de la divinidad. Y Jesús se acerca y tocándolos, es decir, despertándoles de ese momento de temor y de espanto, de caída de bruces ante la divinidad, les dijo: levantaos, no temáis. Les da la certeza de que pueden levantarse después de haber visto ese acercamiento cualitativo de la divinidad. No temáis. Y al final levantan los ojos, ya no ven a nadie más que a Jesús solo. El silencio cuando bajaban del monte, que les pide Jesús: no contéis a nadie la visión que el Hijo del Hombre, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. No reveléis a nadie mi identidad hasta después de la resurrección. ¿Y por qué esto? Porque justamente este acercamiento cualitativo de Dios a Pedro, Santiago y Juan les va a dar fuerzas después de la resurrección, para reconocer lo que ahí se había afirmado de él, que eres el Hijo, el amado, como en el momento del bautismo, en quien me complazco, es decir, con el que hago historia, y por eso tenéis que escucharle. La transfiguración es para nosotros el momento en el cual tenemos que pensar que todos en nuestra vida, en algún momento, Dios lo hemos visto cerca de nuestra historia y de nuestro corazón. Y esa experiencia fontal se ha convertido en un faro para iluminarnos en los momentos límites, como las tentaciones, o en los momentos difíciles en que la fe se nos puede oscurecer. Vamos, pues, a continuar esta Cuaresma aclarando desde la palabra de Dios todas nuestras dudas y todas nuestras perplejidades. Vamos a comentar las lecturas que hemos leído para que nos ayuden a vivirlas. Va a comenzar la historia de la raza elegida. Por eso el Señor llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra. Le envía a una tierra desconocida, con su mujer estéril, y le ha prometido una descendencia grande. Por la fe salió Abraham. El Salmo dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Pablo escribe a su querido Timoteo, por quien da gracias a Dios. Le recuerda en sus oraciones y le invita a reavivar el carisma que le ha sido dado, y le dice: soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, no por nuestras obras, sino por su gracia en Cristo Jesús, que ha destruido la muerte y ha hecho irradiar la vida por medio del Evangelio. Jesús termina de hablar a sus discípulos de las condiciones que tienen que cumplir para seguirle. Quiere que sepan a dónde van y a qué se comprometen. Mateo, a continuación, nos dice que toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a un monte alto. Delante de ellos se transfigura su rostro, resplandece. Aparecen Moisés y Elías. Mateo presenta a Jesús como el Kyrios, el Señor, mientras que Marco y Lucas le llaman Rabí, maestro. Pedro le dice: qué bien se está aquí, podemos montar unas tiendas para ti, para Moisés y para Elías. Pero de pronto oyen una voz del cielo: este es mi Hijo, escuchadle. Los discípulos están atemorizados, pero Jesús les dice: no temáis, levantaos. Ha sido una experiencia sobrecogedora. Han visto a Dios y no han muerto. Es nuestra propia experiencia. Los cristianos estamos ya transfigurados, revividos. Jesús nos ha sacado del abismo. Ánimo, adelante, que para todos hay mucha tarea por hacer.